Le agradecería a los dos coordinadores, por favor, que se queden hasta el final de la clase porque me interesa platicar con ellos. Oye, Brenda y Nelson. Muy bien, licenciado. Vaya. ¿Está bien, listo? Vaya. Bueno, vamos a iniciar con 136. En primer lugar, yo creo que ya vieron que se publicaron las notas. Ya saben ustedes que si se publicaron hoy y están en la cartelera virtual publicadas el día de hoy, tienen 3 días hábiles para solicitar su revisión. Si ustedes creen que procede, la tienen que solicitar ante la coordinación, y les encargo, por favor, que además del nombre y el número de carnet, sección, me pongan también un teléfono que ustedes contesten, porque eso es para poder coordinar cuándo hacemos la revisión, qué día y qué hora. Pero hay gente que me pone el número de la esposa o el número de la mamá y lo mismo me quedo porque no puedo coordinar con ellos, o me pone teléfonos que nunca contestan o que se los quitan al trabajo cuando entran. Tiene que ser un teléfono que inclusive si no lo puede cargar todo el día, que me diga de qué hora a qué hora, ahí en la misma solicitud de revisión va a estar para que coordinemos la misma, por favor. Segundo, ya ustedes van para 3 años, 4 de estar en este sistema de educación virtual, y no creo yo que no puedan todavía contestar un examen que tiene una copia para cada uno y subirlo. Don Brian Alexander Hernández Camey. No, licenciado, buenas noches. Perdone, solo quería resolver algo con mi cara, pero si quiere, espero que usted termine de decir y yo continúo después. ¿Pero qué es de la clase o qué? Sí, es que era que tuve un problema con mi examen que al momento de revisar las notas, ¿verdad, licenciado? Era que no me aparece nota, dice que no me presenté el examen. Mire, por eso me lo puede comunicarse después o me escribe al chat en lo particular. Muy bien, licenciado. Da una nota al chat, porque es un problema, digamos, que no es para toda la clase, sino que solo es suyo. ¿No? Muchas gracias, licenciado. Perdón. Pues sí, les decía yo que ustedes ya tienen años de estar con estos cursos, y yo les mando una copia para cada uno, para que ustedes la llenen y me la devuelvan para que quede en la misma plataforma, porque esa es la prueba de ustedes que hicieron un examen y la prueba mía de cómo me lo contestaron y por qué sacaron la nota que sacaron. Entonces a mí sí me interesa mucho que ustedes se actualicen, que ustedes hagan todo lo necesario para que puedan contestar el examen en la modalidad que ahorita necesariamente estamos
atendiendo, que es la virtual. Bueno, dada esta información, les digo que lo primero que vamos a hacer es contestar el laboratorio. Aquí mismo me estaban pidiendo que hiciéramos más laboratorios, pero para sorpresa mía, un gran número de personas o no lo llenó o lo presentó solo con su nombre y sinceramente, señores, ahí el que se está engañando cuando no trabaja es el estudiante, no el profesor. Yo los miro y si lo contestaron, hago mi listado de quién sí lo hizo y quién no lo hizo. No lo califico porque eso es para que ustedes vayan viendo cómo están. Y no lo dejo al aire tampoco, por eso lo resuelvo hoy, para que ustedes vean si aplicaron bien o no aplicaron bien y por qué no. Como es una calificación, es una actividad formativa y no sumativa, pues lógicamente se les pone el tiempo de clase, pero si alguien me lo sube después, pues no hay problema. Bueno, por favor, ¿quién me quiere ayudar para leer el laboratorio? Si quieres se lo leo yo. Vale. Muy bien, caso número 1. Pablo Estrada, quien funge como síndico y tesorero municipal de San José Pinula, permite que su amigo Lenin tome del dinero destinado a comprar adoquín para las obras de pavimentación de la zona 1 de esa localidad, la suma de 22,000 quetzales que pretende usar para comprar un carro, y así puedan facilitar su movilización. Pregunta número 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? Y yo sé qué puso. Yo puse que el delito de peculado por sustracción, LIC, y el fundamento de derecho, artículo 445 del Código Penal. Okay. Ahora, ese delito lo comete don Pablo, porque él es el síndico y funcionario público encargado de los fondos. Ahora, Lenin, que es amigo de él, El delito de hurto, licenciado. El delito de hurto. Exactamente. Hurto porque él, sin la debida autorización, tomó esos fondos con la anuencia de Pablo, pero esa anuencia no es legal. O sea, el dinero, ¿a quién se lo están quitando? ¿Es dinero de Pablo o es dinero de la municipalidad? O sea, ¿quién es la que está perdiendo dinero? ¿Cuál es la víctima realmente? La municipalidad, el Estado. Entonces, por eso habían dos delitos. El que comete Pablo y el que comete Lenin. Porque Lenin no es funcionario público. Entonces, un delito como dos personas, cada uno comete su delito, porque si yo soy el encargado, el tesorero, cometo peculado por sustracción, y el otro que no es funcionario público comete hurto. ¿Cuál es el fundamento legal del hurto, don Juan Carlos? Artículo 246 del Código Penal. Ok. Doña Jimena Ardanes.
Buenas tardes, Lick. Me surge la duda. Yo estuve dudando sobre si también se cometía enriquecimiento ilícito derivado del primer delito. No. No, le voy a explicar por qué. Es que yo les puse del peculado nada más para que empezaran a ver los que ya habían leído qué delito podían aplicar. Obviamente, vamos a ver el peculado, vamos a ver el enriquecimiento ilícito y van a ver por qué no es, digamos, ese tipo de hecho. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente pregunta? No sé quién me está ayudando. Segunda, ¿quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? ¿Cuál es esa respuesta? Pablo Estrada en grado de autor directo puse yo, y Sí. Lenin en grado de cómplice, fundamento de... Los dos son autores, solo que uno de cada delito. ¿Ya? No es cómplice porque la complicidad implica una acción accesoria, pero tomar el dinero no es accesorio, eso es principal. Como el otro permitir que el otro lo tome. ¿Ya? Ahí es complementario y entonces los dos son autores. Jennifer Johanna. Licenciado, muy buena noche. Yo tengo una duda. Yo puse el 450, que es el artículo 450, que es fraude, ya que este dice que el funcionario empleado público que interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratos, ajustes o liquidaciones de efectos de haberes públicos se concertere con los interesados o especuladores o usara de cualquier otro artificio para defraudar al Estado. Y como aquí realmente se está defraudando al Estado, es un fraude hacia el Estado, ya que se le está robando. Sí, pero es especulado. Si usted lee el concepto ese de fraude, estamos hablando de lo que son los procesos de compra. ¿Ya? No es el tomar dinero del que usted tiene a su cargo. El fraude lo comete una persona que de alguna forma interviene para, digamos, defraudar al Estado, pero generalmente es en procesos de adquisición de bien. Ese es el que se llama fraude. ¿Ya? Ya, licenciado. No es malversación tampoco, porque la malversación es, digamos, el Estado saca un presupuesto nacional y en ese presupuesto nacional, para cada gasto que va a hacer el Estado en inversión o en funcionamiento, hay un reglón. Imagínense ustedes que hay reglones para viáticos, reglones para compra de café, reglones para sueldos, en fin, hay varios renglones. Y entonces, por ejemplo, yo agarro el reglón de sueldos del 029 y lo invierto en la construcción de un hospital en el municipio. Aunque la obra está siendo en el mismo municipio, yo estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque estoy empleando un dinero para un fin distinto del que fue asignado. ¿Ya? Por eso es que no es malversación. Gracias. Cristina Vázquez. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. Respecto a este caso, yo coloqué el artículo 448 ter, en donde dice que es enriquecimiento ilícito de particulares, porque como dice que la persona que sin ser empleado público
administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado. Y también menciona que para un beneficio patrimonial, y como en este caso él quería comprar un vehículo, entonces él tampoco aplicaría. No, tampoco aplicaría porque es especulado. Porque Sí, 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 pero para el de Lenin, él es el que yo... Es que Lenin no es un funcionario público. Pero como el artículo dice enriquecimiento ilícito de particulares, no le aplicaría a él entonces este artículo. No, no le aplicaría porque lo que comete es un hurto. Y el dinero, el que se aprovecha del dinero es el alcalde. O sea, pero el alcalde lo que hace es permitir que el otro tome el dinero. Ajá, exacto. Es que fíjese que yo iba a colocar hurto, pero como en el artículo dice que quien tomara sin la debida autorización, pero como prácticamente ahí decía que él había dejado que tomara el dinero, entonces por eso yo dudé. Sí, pero en la duda estuvo el error. Pero como lo vamos a ver despacio, ese se va a corregir. Ah, ok, porque muchas gracias. Lo puse yo como para incentivarlos a estudiar la ley, porque yo veo que yo les digo, estudien tales artículos y no lo leen. Entonces, por eso les puse un laboratorio con un delito que no habíamos visto, para incentivarlos a que sigan leyendo. Sí, licenciada. Bueno, de mi parte, o sea, hablo por mí, a mí sí me costó bastante como hallar esos como dudas que usted dice, ¿verdad? Porque al menos a mí nunca me habían examinado de esta manera. Es la primera vez que yo tomo el curso con usted y pues es bien diferente porque al menos a mí me habían puesto como entre opción múltiple. Entonces yo vengo con otra mentalidad y créame que le agradezco bastante porque múltiple, me ha puesto a leer y a estudiar bastante. Y la verdad que muchas gracias por esto porque yo no me había puesto como a desmenuzar los artículos, incluso he estado viendo sus clases de Penal 2 y créame que me ha servido bastante para irme como retroalimentando, ¿verdad? Porque realmente yo sí estoy como en pañales ahorita en su clase porque sí me ha costado bastante y le doy gracias porque sí me ha servido mucho. Gracias, licenciado. Vaya. A ver, Melanie Fabiola, les voy a dar la palabra conforme la pidieron. Melanie Fabiola. Gracias. Lo mismo que yo había puesto, peculado culposo, enriquecimiento ilícito de particulares y malversación de fondos, artículo 446 y 447 del Código Penal y el artículo 448 ter del decreto 31/2012. Pero bueno, yo me guié por el 446 porque dice: el funcionario o empleado público que por negligencia o falta de celo diere ocasión a que se realizara por otra persona la sustracción de dinero o efectos públicos de que trata el artículo procedente será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Le digo, en el culposo no hay intención. O sea, es un delito no intencional y lo que se sanciona es la falta del deber de cuidado. Pongamos que yo tengo la caja fuerte de la municipalidad y la dejo abierta con una persona particular ahí dentro de la oficina y me voy. Si yo dejo la puerta abierta de la caja, la persona puede tomar fondos y si se va, digamos, ahí hay un descuido, una omisión al deber de cuidado que va a ser responsabilidad mía, como no porque yo tuviera la intención, no porque yo me beneficiara, sino porque yo cometí una omisión al deber de cuidado y por eso es peculado culposo. Pero en el caso no se plantea esa situación. Ok, perfecto. La verdad es que creo que muchos estamos igual que la compañera anterior, ¿verdad? Como ella dijo, nos sentimos en pañales ahorita porque es también mi primera vez que estoy en su curso
y bueno, en mi parte me ha costado un montón venir, buscar. Yo soy una de las personas, como usted bien dijo, no terminó ¿cómo se llama? La comprobación que usted nos hizo, porque la verdad es de que me está costando bastante venir y desmenuzar lo que son los artículos, pero ahí sí que es una de las maneras en que uno va a ir aprendiendo, aunque sea poco a poco, pero ahí vamos. Y gracias, licenciado. Vale. Lic, disculpe la intervención. Yo creo que las preguntas de los compañeros son porque al parecer no estaban dentro de la clase cuando usted empezó a resolver. Compañeros, llevamos por la pregunta número 2 y no sé si usted me permite repetirle la respuesta de la 1 y el fundamento legal para que quede claro ese punto y podamos seguir avanzando. No, mire, démosle a la 3 porque si no podemos estar retrocediendo porque hay muchos que están ingresando ahorita. Es que le estaban preguntando de nuevo la 1 y ya vamos por la 2. Sí, démosle a la 3. Ok, solo el fundamento de derecho de la 2, licenciado, quedó pendiente. 35 y 36, inciso 1. Porque gracias. Los dos delitos son del Código Penal. Muy bien, gracias. Número 3. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en él o los delitos cometidos? ¿Cuál es el bien jurídico en el hurto? Es un delito contra el patrimonio. Patrimonio. ¿Sí? Y en el peculado es un delito contra la administración pública. El fundamento legal, los mismos artículos. O los títulos, como ustedes quieran. Que eso los fundamenta. ¿Podría repetirle que es que no le escuché? Disculpe. Súbale el volumen a su computadora, compañero. Contra el hurto es un bien jurídico que es el patrimonio. Y el peculado es bien jurídico, es la administración pública. El fundamento legal, los mismos artículos de cada uno de los delitos o cada grupo de delitos tiene un capítulo y un título en donde se enuncian los bienes jurídicos. Por ejemplo, la vida, todos los delitos contra la vida independiente los tiene del 123 al 130 y algo, 123 al 131, creo. Entonces se puede poner título primero o el número del artículo, cualquiera de los dos. Telma Areli Flores. Perdón, era por la pregunta anterior. No bajé la mano. No la apagá. Doña Brenda. La número 4, Lic, dice, ¿existe concurso de delitos en el presente caso? No, porque cada uno comete un delito. No hay concurso. Porque acuérdense que el concurso es por el número de delitos, no por el número de personas. ¿Y el fundamento legal? Mire, pueden poner el artículo 1 del Código Penal, que es, si no está en la ley, no existe. O los mismos artículos 69 y 70 del Código Penal que contienen el real y el ideal. Muy bien. Número 5. ¿Cuál sería la pena máxima que se le podría imponer a él o los responsables? ¿Cuánto es la pena para el peculado? Yo puse la respuesta quiere o la pena máxima. Yo la respuesta que coloqué 16 años con 8 meses de prisión
y una multa de 50,000 quetzales e inhabilitación especial del señor Pablo Estrada. Ajá, ¿y el hurto? ¿Cuánto tiene el hurto? 6 años, creo. Sí, la pena máxima es de 6 años, Dick. Sí. Bueno, la siguiente. Perdón, el fundamento de derecho entonces sería el artículo 445 y el 246, ¿verdad? Sí, porque ahí está la punibilidad. Ok, muy bien. Caso número 2. En un tráiler que fue detenido el día de hoy en el kilómetro 202 en la carretera que conduce de Santo Tomás de Castilla a la ciudad de Guatemala, la Policía Nacional Civil encontró un total de 20 estufas y 50 refrigeradoras marca Mave totalmente nuevas, sin documentación que acredite la importación y pago de impuestos respectivos. ¿Qué delito o delitos se cometen? Ese es introducción de mercaderías, artículo 5, inciso B. Número 2. ¿Quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? El piloto, como autor directo. No, perdón, sí, el piloto como autor directo y el fundamento legal es el artículo 7 de la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera. Número 3. ¿Existe concurso de delitos? En su caso, explique cuál es y por qué. Permítame. Don Abner. Carlos Giovanni. Disculpe, licenciado, me surge la duda referente al conductor como autor. Y si, como no hay especificaciones acerca del vehículo, si él es el camión es contratado y solo está haciendo el transporte. Mire, pero cualquier persona es descubierta manejando un vehículo con contrabando, inmediatamente lo conduce. Porque usted no puede llevar una carga sin que le den la documentación. O sea, ¿cómo explica usted que está llevando una carga? Porque a usted lo van a contratar, entonces usted lo primero que dice, bueno, ¿y qué voy a llevar? Porque si no le podrían meter armas, le podrían meter droga, y en fin. Y como no estaba marchamado ni nada, y si está marchamado, le tienen que dar la declaración de lo que se está llevando. ¿Ya? Pero de entrada, lo van a capturar a usted. Y ya como usted pueda ejercer su defensa, pues habría que ver si hay cómo se. Que él no sabía qué llevaba, que a él lo contrató el piloto original para cubrir el viaje. Bueno, esas que son circunstancias ajenas al caso, ya sería de verlas en lo procesal. Ok. Gracias, licenciado. Vale. La siguiente, disculpe. Entonces, la número 3 será, ¿existe concurso de delitos? En su caso, explique cuál es y por qué. No, no existe concurso. No existe porque solo hay un delito. ¿El fundamento legal sería el artículo 5, literal B? No. El fundamento legal del que no hay concurso es el artículo 1 del Código Penal o el 69 y el 70 que descartan los concursos. Pero es más fácil el 1 del Código Penal. Porque como no hay concurso, no hay delito. No se aplica esa norma. Número 4. ¿Cuál es el núcleo del tipo objetivo en él o los delitos cometidos? ¿Y cuál es el fundamento legal? Ok. El fundamento legal es el mismo que describe el tipo, que es el 5, literal B,
¿qué es lo que hace el señor? Introducir mercadería de contrabando. Introducir. Si alguien me pone transportar, pues como viene en vehículo, lógicamente, porque son dos acciones. La introducción del contrabando y la forma de hacerlo es el transporte. Pero el verbo principal siempre va a ser la introducción del vehículo, del contrabando por vehículo. O sea que se pudo haber usado transportar, conducir, siempre y cuando se haya utilizado el verbo introducir. Sí, exacto. Lo principal es la introducción del contrabando, que es la acción que se sanciona. Si usted tiene la mercadería en la frontera, pero nunca la introduce, no está cometiendo el delito. ¿Ya? Muy bien. Número 5. ¿En cuánto tiempo ¿Quién me había levantado? ¿En cuánto tiempo prescribe? Sí, y el fundamento legal. Como son 10 años la pena máxima del contrabando, ¿en cuánto tiempo prescribe? ¿En 10 años, Lee? No, en 10 años es la pena máxima. ¿Pero en cuánto tiempo prescribe? 13 años, 4 meses. Exactamente. 13 años, 3 meses tengo yo, Lee. No. No, porque mire pues, ¿cuál es la tercera parte de 12, que es el año que... 4 meses. 4. Sí, son 4. 4 meses. O sea, tenemos 12 años. Dividido en 3, van a ser 4 meses. Y tenemos 9 años. Dividido en 3, 1 año. Como la prescripción es la pena máxima más una tercera parte, le sumamos a 10 los 3 años, 4 meses. Entonces nos va a dar 13 años, 4 meses. No lo hagan con calculadora, porque con calculadora no son números enteros, sino que son dimensionales, son medidas. Silvia Graciela Moctezuma. Buenas noches, licenciado. Solo tenía la duda. Había leído que si es una pena con multa, es diferente la prescripción. 5 años. Ajá, pero es que acá no entiendo porque como la pena tiene 10 años más multa, entonces no sé cuándo se aplica esa parte de los 5 años. Como la prescripción empieza a correr al mismo tiempo. Entonces, como la multa prescribe en 5, a él lo van a poder perseguir hasta que cumpla 13 años, 4 meses. Para entonces ya la multa ya prescribió. Pero lo principal es la prisión. Ok, muchas gracias, licenciado. Entonces el fundamento legal es el mismo artículo 107 que hemos hablado. Del Código Penal. Del Código Penal. Muy bien. Caso 3. Ismael Porras, alcalde de Coatepec. ¿Continúo? Sí. Ismael Porras, alcalde de Coatepeque, y sus 4 concejales tienen una reunión con otros 50 ciudadanos del pueblo, 20 comerciantes, 10 campesinos, 10 artesanos y 10 finqueros. Y todos manifiestan estar cansados del actual gobierno y que se alzarán en armas para derrocarlo. Así lo planifican. Compran armas y quedan de reunirse el día de hoy frente al Palacio Nacional y a la hora indicada, 6 de la mañana. Asisten todos menos los campesinos, pero son reducidos al orden por la Guardia Presidencial y puestos a su disposición como juez penal de turno. Número 1.
delito o delitos se cometen en el presente caso? ¿Qué delito se cometió? Yo puse delito de rebelión y de incitación pública, ¿no? No. Rebelión y La proposición de pública conspiración. requiere que sea por medios públicos. O sea, por medios de comunicación. ¿Ya? Es rebelión y conspiración para la rebelión. Les explico esto. Se reunieron, digamos, el Ismael y sus 4 concejales, son 5, y 50 personas más, son 55. Ismael y los 4 concejales son los promotores de esa reunión. Y todos los que llegan son los posibles ejecutores. Ahí conspiran. Conspirar es ponerse de acuerdo. Okay. Pero resulta que ya a la hora de llegar a la acción, los 10 campesinos no llegan. Pero, como la ley dice en el siguiente artículo 386, que será sancionable la conspiración para la rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo haber ido a la conspiración, con solo haber participado en ella, ellos ya cometieron un delito, que es un delito de conspiración para la rebelión. Entonces a ellos se les va a aplicar una pena, el del 386. A los otros que sí llegaron y manifestaron la rebelión y se rebelaron, a ellos se les va a aplicar el 385. Y en ese sentido, los que, digamos, promovieron la rebelión van a tener una pena, y los que la ejecutaron sin haberlos promovido van a tener otra. ¿Ya? Entonces ahí hay 2 delitos. Un grupo cometió el 386, es conspirar para rebelarse. Y el otro grupo no solo conspiró, sino que de una vez se rebeló. Entonces, ahí tenemos, digamos, que los delitos fueron 2, el 385 y el 386. ¿Cómo se va a repartir, digamos? ¿Cuál es la segunda pregunta? Jimena Hernández. La segunda. Jimena Hernández. Gracias, Lick. Yo en mi caso coloqué el delito de sedición, Lick, porque en el inciso primero dice de poner a alguno de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posición. Bueno, en el caso sería la primera parte, pensando yo en que pues ya estaban instalados estos funcionarios, ¿verdad? Y eran ellos los que los querían deponer, ¿verdad? No, pero es la rebelión porque ellos querían contra el gobierno, o sea, las autoridades del gobierno. Ok, entiendo, gracias. Don José Adolfo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Una consulta. En el caso del alcalde, ¿habría un obstáculo para la justicia, digamos? Sí, esa sería otra pregunta. O sea, él participó, los concejales también tienen, no sé si tienen antejuicio, pero al alcalde sí. Pero eso sería de que el procedimiento para él no es como la inmunidad, sino que a él se le puede iniciar juicio, pero hay que cumplir primero con el antejuicio. ¿Ya?
perdón, pero en este caso no había que citarlo, digamos, en ese artículo. No, Perdón, no. Y si lo cita, está bien, porque no estamos en procesar, estamos en penal. Él cometió el delito. Ahora, ¿cómo se le va a procesar? Ahí hay que, primero, el obstáculo a la persecución penal, que es el antejuicio. Pero ahí prácticamente va a estar más que comprobado, porque está la declaración de los otros 50 gentes, ¿no? Ok, gracias, doctor. Vamos a ver, Cristina Vázquez. Gracias, licenciado. Yo coloqué delito de rebelión y también coloqué la conspiración, pero yo puse conspiración y proposición en el artículo 17. Y para los otros, les puse el 386. Entonces solo era el 85 y el 86, pero en el primero solo aplicaba el 85 y no el 17. No, el 17 es una norma que es una norma incompleta, porque solo sirve para decir que los delitos que están en el código, la proposición, la conspiración, la instigación y la inducción, solo van a ser penados cuando el código lo reconozca. Ah, ok. O sea que ahí no se podría como poner como agravante. O sea, eso se elimina. No, eso no es agravante, eso es una norma incompleta que se cumple en el 386. Porque en el 386, el solo hecho de conspirar ya constituye delito. Con una pena menor que el de rebelarse, pero ya es un delito autónomo. Ah, ok. Gracias, licenciada. Silvia Regina Ambrosio. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Fíjese que yo en esa pregunta había colocado agrupaciones ilegales de gente armada. Mi fundamento legal fue el artículo 398. Pero ese no va entonces. No, porque la intención, la finalidad, era rebelarse, tomar las armas contra el gobierno. Sí, había colocado también la traición propia, ¿va? Del artículo 359 del Código Penal. No, le faltó leer el de rebelión, que abarca los dos. Ok, gracias, Lick. La siguiente, por favor. Sí, en este caso, Lick, sería entonces el fundamento legal. El 385 y el 386. En donde dice quién o quiénes participaron en los delitos cometidos. Ahí los partícipes, que serían los autores intelectuales, sería 35 y 36, inciso segundo, que es en cuanto al alcalde y los concejales. Los ejecutores serían todos los que participaron para el caso de la rebelión. Y en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de los que solo conspiraron, que serían los campesinos, ellos son autores directos del delito de conspiración. Muy bien, número 3. Y el fundamento legal de ese, entonces sería el artículo 35, 36. Ajá. Y el 37 no, porque no hay cómplices, ¿verdad? Número 3. ¿Existe concurso de delitos en el presente caso? Indique cuál y por qué. No, cada grupo cometió un delito independiente. El fundamento legal, como siempre, sería el artículo 1 del Código Penal o el artículo 69 y 70, ¿verdad? Como usted ya citó. Cualquiera de los dos. Ahí terminaba el laboratorio LIC. Gracias. Fíjense, pues. Vamos a
a dejarles de tarea. Bueno, vamos a empezar a verlos, pero los más importantes y que se lean del artículo 14 al artículo 21 del 31/2012, y cualquier duda que me la preguntan, cualquier duda que les dé. Don José Adolfo Briones Franco. Perdone, gracias. Disculpe que le pregunte nuevamente. En el primer caso, yo tenía la duda si aplicaba el artículo 28 reformado por la reforma del Código Penal, ya que el artículo 28 indica que a los funcionarios públicos les corresponde el aumento. No, porque eso se aplica cuando no tienen esa calidad especial para el delito, como lo expliqué. O sea, si él cometió peculado, para cometer peculado se requiere ser funcionario público. Entonces solo se le aplica la pena que está para el funcionario público. Sí. O sea, esto sería para delitos tomados digamos, tipificados como delitos contra la administración. Digamos ok. Gracias. Para los delitos que no son tipificados contra la administración pública, que no se requiere la categoría, por ejemplo, si una persona comete una violación, si es funcionario público, la pena se agrava en una cuarta parte por ser funcionario público. Si se comete un robo, él participa también. Es el artículo del 14 al 21, pero del decreto 31/2012. Sí. Entonces vamos a ver los principales de este grupito para que nada más les queda leer los más fáciles. El incumplimiento de deberes tiene 3 verbos para que se dé: omitir, rehusar o retardar algún acto propio de su función. Ustedes llegan a solicitar una licencia de construcción, pero el muchacho ni siquiera la admite, se la rechaza y se la rechaza a pesar de estar bien la documentación, rehúsa aceptarles el trámite. Y la lleva a usted un mes y otro mes y se la sigue rechazando. Él está cometiendo el delito de incumplimiento de deberes. Si alguien debe emitir un dictamen y tiene su dictamen que tenía que resolverlo en febrero y lo ha estado retardando y llega el mes de diciembre y no lo ha resuelto, entonces se está cometiendo una omisión o el retardamiento de su función. Lógicamente, eso aquí en Guatemala, la burocracia, estamos tan mal acostumbrados que en lugar de usar los mecanismos legales, la queja, la denuncia o el amparo inclusive, nosotros lo que hacemos es recurrir a la mordida. Y eso es fomentar la corrupción, al cohecho. Por ejemplo, usted oye que hay balazos enfrente de su casa y llama a la policía para denunciarlos. Llega la policía. En algunas ocasiones sí, en la gran mayoría no.
Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Incumplir los deberes. Si como consecuencia de esa balacera hubo un robo y hubo, pues, heridos, lo primero es que tal vez van primero a llegar los bomberos, y entonces llega la policía nada más para ver lo del carro. Pero eso es incumplimiento de deberes. Lo que pasa es que no se siguen los mecanismos para hacer valer y que realmente los funcionarios cumplan como se debe. Estos son reformas que van vinculadas a la ley de probidad. Como ustedes saben, cuando una persona ingresa a trabajar al Estado o inclusive empieza a manejar fondos públicos por ser una constructora o algo, tiene que ir a probidad de la Contraloría de Cuentas a hacer una declaración patrimonial. Pero no se hace, el plazo es de 60 días y si no se hace le van a poner una multa por el monto del sueldo o de lo que se haya contratado por cada mes de atraso. Me interesa que vean esto. Guatemala, pese a que las dos convenciones, tanto la de la Interamericana que les di para que leyeran, como la de la ONU, hablan solo de funcionario público, no empleado público. Guatemala siguió usando, para no contradecir la ley del servicio civil, función y empleado, pero para efectos de la ley es solo funcionario público. Y con las dos convenciones, y están las disposiciones generales de su código, se amplió quienes se consideran funcionarios públicos. Por ejemplo, los contratistas, los proveedores y toda gente que recibe dinero del Estado se considera funcionario público. Por eso es que inclusive ahora hasta las mismas constructoras deberían de estar presentando estas declaraciones. ¿Sí, Brenda? Fíjese, Lee, que acá en el Ministerio de Educación se ha estado dando que a los directores de establecimientos públicos les están levantando sanciones en la Contraloría General de Cuentas por no haber hecho eso que usted dice. Pero fíjese que a muchos no les dieron nombramiento de parte del Ministerio de Educación como directores de establecimientos, sino que todos están cargados en planilla como director profesor titulado. O sea, no hay ningún documento aparte más que un acta, digamos, que los valide como directores, pero últimamente, director que asume el cargo, eso le digo de hace un par de años para acá, director que asume el cargo con que le levanten el acta, ya se tiene que ir a registrar, y algunos que desconocían completamente les han dado multas de 100,000. Entonces se coloca una carta, solicitando una rebaja y han pagado 1,500, 1,300, algo otros con suerte 300 quetzales, pero sí ha estado pasando mucho. Y no hay un nombramiento, digamos, que venga de servicio civil que diga que es solo director. No es para el nombramiento. La ley habla de que quien empiece a ejercer un cargo público ganando más de 8,000 quetzales tiene que prestar la declaración. Hay gente que gana 3,000 que no está obligada a presentar la declaración. ¿Ya? Pero sí es un delito que creó el 31/2002 y estamos en el 2023 y esa ley estaba vigente. Claro, la gran ventaja de la Contraloría es que atendiendo a razones humanitarias
rebajan la multa, pero las multas ahí están de acuerdo a esta variable. 1 mes por cada sueldo. Y si un maestro gana 8,000 en un año, la multa es prácticamente mayor a los 100,000. Ya no digamos de 2, 3. Pero no es por el nombramiento, es por la función. Si ellos están ejerciendo la función, amparados por un acto, prácticamente están nombrados. Gracias, Lic. Don Alberto. Alberto. Sí, licenciado, muy buenas noches. Solo para ampliar un poquito acerca de lo de la ley de probidad. Lo que sucede es de que hay bastante desconocimiento, pero la ley es clara e indica que 30 días después de tomado el cargo es el máximo que tiene para poder inscribirse en declaración, presentar su declaración jurada patrimonial. En el caso de los directores, no solo es por el salario, porque algunos no tienen el salario de 8,000 para arriba, sino que también dentro de su cargo tiene responsabilidades, porque la ley de probidad habla de responsabilidades como caja chica, por ejemplo, tiene personal a su cargo, y como todo eso está también declarado en Guatenómina, ¿verdad? Y de acuerdo a eso es que ellos tienen que presentar su declaración jurada 30 días, que fue lo que usted le indicó a Brenda, y si dejan el cargo también tienen que hacer su cierre de declaración jurada patrimonial 30 días después de dejado el cargo, ¿verdad? Y también dentro de la ley está la ampliación de declaración jurada patrimonial, que abarca los préstamos superiores a 50,000 quetzales o la adquisición de algún bien inmueble, ¿verdad? Carlos. Que gracias, don Alberto. Ahora don Oscar. Alfredo. Buenas noches, Lic. Disculpe, me voy a salir. Tengo examen de retrasada de penal hoy, disculpe. Vaya, salga. Gracias, Lic. Buenas noches. Entonces, aquí inclusive la ley les da un poquito más de plazo porque dice 60 días. O sea, ellos generan la multa después de los 30, pero generan el delito después de los 60. Para que se quede claro, porque la sanción administrativa se da después de los 30 días, pero el delito se comete después de los 60. ¿Ya? O sea, son plazos distintos porque son responsabilidades distintas. La administrativa y la legal. Aparte es que cuando ellos presten la declaración, cometan falsedad. O sea, presentando documentos alterados o información falsa. Porque entonces incurren en este otro delito, el 419 ter, que es un delito distinto e independiente de los que ya hemos visto de falsedad material y falsedad ideológica. Es un delito distinto que en su momento, dependiendo de en qué consiste, podría concursar con los otros dos. Estos, digo yo, los demás creo que están bastante digeribles para que los lean, y en caso de duda, el siguiente día, que va a ser martes, que quiero que me lean, por favor, y se los pido, el peculado del que fue laboratorio, el cohecho, la malversación
y el enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Ayer? Se lo repito: malversación, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito de particular. Entonces, con esto nos despedimos, compañeros, para que vayan a cenar, o los que ya cenaron, pues hacer lo que ustedes quieran, y nos seguimos viendo. ¿Sí, doña Cristina? Sí, licenciado, disculpe, tengo una duda, pero solo no sé si, bueno, sí que se van a desconectar los compañeros, ¿verdad? Para no molestarlos. No, dígame. Ahorita me tienen que esperar los otros dos compañeritos también. Ok. Sí, licenciado, fíjese que yo estaba viendo de que usted estaba explicando, bueno, en una de sus clases, un cuadrito en donde se saca del delito el núcleo, el intercriminis y todo eso. Yo les subí este cuadrito a ustedes. Ajá, ese es el mismo que nos subió donde dice donde dice sujeto activo, sujeto pasivo, relación de causalidad. Entonces, pero es que a mí me quedó duda de cómo se saca en sí en el artículo, porque yo lo intenté hacer, pero la verdad no me salió. Entonces dije, le voy a preguntar porque me quedé con esa duda, porque como la verdad yo no sé cómo hacerlo. O sea, el cuadrito tiene sujeto activo, sujeto pasivo, el núcleo o verbo, y ya puede haber elementos de espacio, lugar. Entonces, por ponerle un ejemplo sencillo, el infanticidio. El infanticidio tiene sujeto, digamos, de específico, que solo puede ser la madre del niño recién nacido. Sujeto pasivo específico, que es el niño dentro de las 72 horas de nacido. Hay elemento temporal, que son esas mismas 72 horas. Y el resultado es la muerte del niño. El elemento, digamos, subjetivo se caracteriza porque es doloso y porque tiene ese ánimo doloso, pero también tiene otros elementos subjetivos, que son la crisis mental de la madre, que es lo que hace que el delito baje de gravedad, porque son los motivos íntimamente vinculados a la madre que la afecten por el embarazo o por el parto. ¿Ya? Ok, pero fíjese que, bueno, yo estaba viendo que hay dos tipos de dolo, el dolo inconsciente y el dolo eventual. Lo que pasa es que eso ya es, digamos, el tipo de delito que sea. Generalmente el dolo es el dolo de primer grado, que le llaman, o dolo permítame, se me fue el nombre ahorita. El dolo directo. El dolo indirecto es cuando yo preveo que puede pasar y de todos modos lo realizo, y el eventual es cuando, sin saber que puedo alcanzar mi objetivo, lo hago por si acaso. Pero esa es una clase que yo les di a ellos de repaso. Y licenciada, es que estaba viendo sus clases, todavía no las he terminado, para serle honesta, pero sí me apasioné con sus clases, porque se lo juro que yo nunca había entrado en esos temas tan profundos, porque al menos con el licenciado que yo estudié solo era como que más de doctrina, y habían pocos...
habían pocos artículos que tocábamos, entonces a la hora de aplicarlo en un artículo, créame que me está costando, pero yo lo estoy intentando y la verdad es que yo me sorprendí de mi nota porque yo lo intenté y dije, bueno, pues, o sea, si yo estudio, yo sé que lo voy a lograr, pero sí tengo como que varias dudas que me vienen a veces y no sé, porque yo también vi que usted les repartió un texto que es, no sé si es suyo, que me pudiera dar el nombre para yo poder comprarlo, para poderte entender mejor. Mire, yo lo que hice para mis alumnos de Penal 1 fue un texto que se llama Nociones de Penal 1 y Teoría del Delito. Esos son los dos textos que escribí y que usaba en mis clases. Y sencillos. Bueno. Ok, entonces esos dos sí bueno, así que no sé dónde los puedo conseguir. Ahí en las librerías jurídicas los venden, en la de la 21 calle o las que trabajaban en la facultad. Puede poner en Google libros jurídicos guatemaltecos y ahí los consigue. Ok, y disculpe que abuse de su tiempo, es que también me quedó duda de los delitos de peligro. Usted mencionaba que existe el delito de estricto, concreto y abstracto. Entonces... No, son dos. El peligro concreto y el peligro abstracto. Pero como digo, sí, vean en los libros ahí, de Mata creo que también lo menciona, esa parte. Sí, licenciado, yo tengo los libros de él, y yo me puse a revisar, pero no fue como que algo bien concreto. Entonces, por eso le preguntaba. Pues sí, consigas esos míos y a ver que ahí lo explico yo como digamos, más detenidamente y con, ¿cómo se llama? Con ejemplos. Ok, gracias, licenciado, por su tiempo, muy fino. Feliz noche. Licenciado, perdone, ¿cómo dijo los títulos de sus dos libros? Perdónele. Nociones fundamentales, que es un libro chico rojo, y Apuntes de teoría del delito. ¿Oyeron? ¿Apuntes de qué dijo? De teoría del delito. ¿Son tuyos, verdad, Lick? Sí, son míos. Muy bien, gracias. Vale. Feliz noche, pues, y nada más Feliz me noche, queda. licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias. Buenas noches, Lick. Licenciado, pregunta, ¿en la librería Fénix no estarán vendiendo sus libros? No sé, les soy sincero. Porque en algunos ya se agotaron porque los de las privadas los buscan mucho. Muy bien, gracias, licenciado. Vaya, pues. Ya buenas noches, solo una consultita rápida. Fíjese que por cuestiones de trabajo yo no pude hacer el laboratorio número 2, hombre. ¿Será que hay alguna forma de recuperar esos puntos? No, esos no tienen puntos. Esos son de carácter formativo, no sumativo. Ah, ya, muy amable. Pero siempre cuando yo deje una tarea y, por ejemplo, por trabajo no la puedo hacer, aunque sea más tarde, cuando llegue en la noche, hágala. Porque sí, eso hice, lo bajé, pero yo de todos modos lo tomo en cuenta que lo trabajó. Ya, muy amable. Sí, yo la verdad que sí lo bajé cuando vine después de mi trabajo y pues ya lo tengo ahí. Ahorita que ustedes lo trabajamos en clase, pues ya me puse ahí al corriente, ¿verdad? Ok.
Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Sí? Acerca del laboratorio 2, en el caso 1, la compra de adoquín para las obras de pavimentación no se tomaría como una obra social, licenciado. ¿Cuál? En la compra de adoquín para las obras de pavimentación no se tomaría como un programa de apoyo social, licenciado. Sí, pero ese no venía al caso. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Vaya. Ahí está don Nelson y ahí está la compañerita Valeria.